En estos momentos parezco el madrileño del chiste, no sé si lo conocéis, ese que dijo: me voy a salir de la ciudad, subirme al Cerro Garavitas para ver qué tal está Madrid sin mí. Bueno, pues no estoy exactamente en el Cerro Garavitas, pero no anda muy lejos. De cualquier manera, no os he traído hasta aquí. Bueno, yo he venido hasta aquí porque venía a ver a unos amigos que viven aquí al lado y nada, pues he visto este parque, un parque maravilloso, con unas vistas excepcionales, y he dicho, me voy a poner a grabar una cosita acerca del vídeo de ayer. El vídeo de ayer que hice sobre los sucesos que están teniendo lugar en París, bueno, en París y en el resto de Francia. Al parecer no ha gustado a muchos habituales. Lo he podido ver en los comentarios, lo he podido también ver en los me gustas, aun con todo el porcentaje de me gustas está en el 91%. Lo digo para que tampoco los que habéis entrado a insultar os crezcáis mucho. Normalmente suelen estar en el 98% y esta vez ha bajado sensiblemente, del 98 al 91 es bastante, y esa es la razón por la cual pues nada, quería explicaros unas cuantas cosas, porque ha habido algunas críticas que estaban bien razonadas, o por lo menos estaban expuestas de forma educada. Me han insultado a modo, habréis visto los insultones que vuestro comentario ha sido borrado y no podréis volver a comentar en este canal. A este canal no se viene a insultar, simplemente. No sé cómo deciroslo, que es una cuestión de tiempo, puedo tardar 2 horas o puedo tardar 6 o un día, pero al final el insulto lo voy a ver y os voy a borrar el comentario y os voy a borrar a vosotros. Diréis, pues no volvemos a ver ningún vídeo tuyo. No volváis. Los que vienen a insultar, no me interesa tener ese tipo de audiencia insultona, vamos, con falta de educación. Prefiero tener pocos pero buenos, que además pocos, precisamente pocos no son, pero bueno, los que tengo son muchos y buenos. Bien, quitando a esos, que son los que se han puesto ciegos a insultar, algunos de los insultos habréis tenido ocasión de verlos, no mucho, la verdad, porque he endurecido el filtro de YouTube, el que quita insultos, de ahí que haya tenido que aprobar algunos que no llevaban insulto, pero que el filtro de YouTube, que puede llegar a ser muy hueso, los ha borrado de cualquier manera, me los ha dejado para que yo los filtrase si lo creía conveniente, ¿no? Bien, me han llamado de todo, eso entre los que no han insultado. Me han llamado progre, es decir, progresista, izquierdista, en fin, yo a estas alturas ya y con medio siglo a mis espaldas, bueno, no de opiniones, pero sí una carrera periodística bastante larga que se acerca al cuarto de siglo, pues la verdad que me llamen progre, no sé, me llama cuando menos la atención, pero en fin, hay gente para todo. Claro, tened en cuenta que a muchos eso, me das la razón en todo lo que yo digo, en todo lo que yo pienso, o automáticamente eres un progre. Me han llamado también equidistante, que parece ser eso como un insulto tremendo, ¿no? Es un insulto tremendo entre fanáticos, ¿no? Que o estás en lo mío o eres equidistante, te pones entre medias de las cosas. Eso, el mundo es blanco o negro, y o estás con los blancos o estás con los negros. Yo, por supuesto, estoy al lado de los buenos, de los blancos. Lo utilizaban mucho los activistas de Podemos hace unos años, eso de, es que este tipo es equidistante, no puede ser, o estás del lado del capital y de la banca, o estás del lado de la gente y de los trabajadores. Era el mismo rollo, exactamente el mismo. Me han dicho también que estoy en la Agenda 2030. Quien quiera que sepa lo que es eso de la Agenda 2030, en fin, una cosa es la Agenda 2030, es decir, la mamarrachada esa de la ONU, y otra bien distinta a lo que algunos creen que es la Agenda 2030, una especie de, pues no sé, de plan de la ONU maligno para acabar con la humanidad o algo así. Bien, lo segundo no es cierto, ¿vale? Lo de la mamarrachada sí, como lo de la agenda esta del milenio, una cosa así. Algunas cosas se consiguen, otras no, pero bueno, no estamos en eso. Me han dicho también que no sé de lo que hablo. Pues no sé, yo sinceramente, de lo que no sé no hablo directamente, me abstengo. Si algo me pongo a hablar, y creo que a estas alturas no tengo tampoco que demostrar nada, me lo preparo con datos, me lo preparo con información, es decir, que no opino por opinar. Cuando me pongo delante de la cámara, y ya sabéis que yo esto lo hago en plano secuencia, no es que haga 10.000 cortes, no hago ninguno, de hecho, a no ser que me vaya a sentar en el banco. Por cierto, aquí hay unos banquitos que son una maravilla. Voy a irme, no lo sé, a la sombra, porque como habréis oído, la chicharra está a todo meter. Diréis, si vas por ahí con un polo negro y tal. Sí, la verdad es que el sol pega. No tanto como la semana pasada, pero pega. Pero bueno, que me han dicho que no sé de lo que hablo, y que no puede ser, que no me puedo poner a hablar de lo que no conozco. Bien, el tema de Francia sí lo conozco, pero bueno, evidentemente no tan bien
como Alberto Garín, pero sí lo suficientemente bien. En fin, buscad Francia en mi página web y a ver cuántas coincidencias os salen sobre programas y artículos que he escrito en los últimos 25 años. Ya está. Me gustaría que estos que me dicen que no sé de lo que hablo, que me enseñen cuánto han escrito ellos sobre asuntos franceses en los últimos 25 años, los ponemos, lo cotejamos, y entonces, pues bueno, a ver quién es el que sabe de lo que habla y quién es el que no sabe. Y bueno, y que me voy a enterar, esta es la mejor de todas, que me voy a enterar cuando esto pase en Madrid, en mi Madrid, que voy a tener exactamente lo mismo que tienen ahora mismo en París o en otras ciudades francesas, ¿no? Alguno ya le expliqué que esperarse sentado, que lo de Francia no va a pasar en Madrid porque la situación es diferente, el país es diferente, la composición de la población es diferente y el planteamiento que se ha dado de manera general a la inmigración también es diferente. Luego, si tienes los elementos primordiales del problema ordenados de manera distinta, el resultado también lo será. Pero bueno, que sí, que va a pasar como lo dijeron en 2005. Ahora sí, el año que viene lo tenemos en España. Bueno, han pasado 18 años y como os decía ayer, todavía estoy esperando a que tengamos un solo coche incendiado en España. ¿Que en los últimos 18 años ha habido problemas relacionados con los inmigrantes? Sí, claro, evidentemente que ha habido problemas relacionados con los inmigrantes y con los que no son inmigrantes. Pero bueno, eso es inevitable, ¿no? Sobre todo en un país que acoge a tantos inmigrantes, a tanta gente como el nuestro. Os aseguro que donde no hay problemas con los inmigrantes es en Moldavia. Allí tienen problemas con los inmigrantes porque se marchan. No saben qué hacer en el país para retener a la población. Y quien dice Moldavia dice muchas repúblicas hispanoamericanas, cuyo principal problema es que la gente, especialmente la gente joven con talento, se les va de allí. Así que las críticas giraban todas básicamente en torno a eso. Algunos ni se han parado a rebatir. Algunos, la verdad es que esos que no se han parado a rebatir casi todos insultaban, y eso ya os he comentado que los he quitado en medio. Han ido directamente al insulto y a no tienes ni idea, eres un tal y eres un cual. A esos los he sacado del canal. A otros no. Otros han criticado de manera educada, correcta, bien fundamentada incluso, diciendo, bueno, yo no creo que sea así, creo que es así. Y las críticas principales sobre esta historia han sido varias. La primera es cierta. Cuando empecé el vídeo que iba en la moto, dije que la policía había asesinado al hombre este, a Nael, al joven este que, bueno, pues cuya muerte, en una palabra, que no fue un asesinato, sirvió como disparador para toda esta historia. No fue un asesinato, obviamente, pero entenderéis que en la lengua hablada no es como en la lengua escrita. Vas hablando y dices una palabra que no es exactamente cierta. No es esto, si lo pones por escrito evidentemente no se te cuela porque tienes tiempo de borrarlo y volverlo a poner, ¿no? O más cuando escribes haces un proceso de pensamiento de las palabras y de reflexión mucho mayor, ¿no? Así que entended que eso no es que me pase a mí, os pasa a vosotros. No sé, igual no, igual sois perfectos y jamás cometéis un error hablando ni tenéis lapsus lingüe. En ese caso, pues no sé qué queréis que os diga, clonaos, porque sois perfectos y no tenéis ningún error. Bien, eso en lo referente al asesinato. No hubo un asesinato, fue en todo caso un homicidio que está grabado en vídeo y tal y cual, pero os comentaba que el policía, estaba arrepentido y estaba destrozado como no podía ser de otra manera. Otros me decíais que, alguno ha dicho que hasta incluso estaba bien muerto este chaval, que el hombre este, Nael, era un delincuente. Sí, era un delincuente habitual, lo que en Madrid conocemos como un macarrilla de barrio, de estos chicos conflictivos. Tenía 17 años, no era ni mayor de edad. Es decir, cualquiera que tenga hijos de esa edad, y los de mi generación están en la edad de tener hijos de esa edad, pues lo sabrá, ¿no? Lo que es un chaval conflictivo de 17 años. Pues no hay quien haga carrera de él, y sobre todo si se cría en ciertos ambientes, pues las posibilidades de que la cosa vaya a más son grandes. De cualquier manera, este chico tampoco tenía edad de tener un historial criminal muy grande. Es más, no tenía ni siquiera un proceso judicial abierto en estos momentos, lo habían mandado el juez, después de la última que había hecho, lo habían mandado a una especie como de reformatorio, que se matriculase en unos cursillos de electricidad,
En fin, pues las cosas que intentan hacer con chicos que son de 16 o 17 años, que ya digo, no son ni siquiera mayores de edad. Pero vamos, no había matado a nadie, no digo yo que en el futuro y de haber seguido por ese camino no lo hubiera hecho, pero vamos, no lo sabemos. Evidentemente su vida ha sido cercenada pues mucho antes de que llegase a la edad adulta propiamente dicha. Así que sí, efectivamente era un delincuente, pero eso no es motivo para matarle en un control policial. Ya está, creo que hasta aquí lo entendemos todos. No sé, hay gente que quizá, algunos de los que entraron les parecía fenomenal, que vamos, que poco le hizo, ¿no?, para lo que ese chico, según él, se merecía. Bien, a esa gente evidentemente no me la tomo ni en serio. Matar a una persona que le das el alto en un control policial y dispararle, creo que hasta que cualquier policía lo entiende, no hace falta ni que se lo explique, nada más. No, porque iba poniendo en riesgo a la gente, sí, claro, evidentemente, pero la medida, el disparo es desproporcionado. Pongamos por caso que yo voy con la moto o con el coche, me da un alto la Guardia Civil y por lo que sea no paro, van y me meten un tiro. Bueno, no sé, quizás sería un poquito demasiado, ¿no? Otros me han dicho que claro, que no he hablado de cuando sucedió esta historia del este asesino del parque, que mató a unos niños y tal. Bueno, la Contracrónica ni a la Contra es un programa de sucesos. Yo no puedo hablar de todos los sucesos que suceden, que acontecen en Europa, evidentemente. Otra cosa es que haya cierta parte de la política, del activismo político, que solo se centra en un tipo de sucesos, los sucesos que les interesan. Entonces este en concreto les interesaba mucho porque había un inmigrante de por medio y le dieron toda la cancha posible. Un poco como hace la extrema izquierda cuando le da con los tiroteos. Cualquier tiroteo que haya en Estados Unidos, por pequeño que sea, pues como eso, barren para casa. Ya sabéis, lo de las armas de Estados Unidos, el tal. Esto se ve muy bien en cada vez que aparece, no sé, hay un asesinato de estos en Estados Unidos de masivo, ¿no? Si el tipo era supremacista, bueno, pues vemos a toda la extrema, los activistas de extrema izquierda insistiendo en que no veis, esto es donde nos lleva el supremacismo blanco, y están con ese tema a todas horas. Si es un inmigrante en un parque europeo, bueno, pues tenemos a los del otro lado, no veis, esto es tal. No se trata de eso. Hay que, cuando tratas una noticia, tienes que ver que tenga o no tenga importancia. En el caso de que los asesinatos de aquel parque hubieran derivado en un problema político o social serio, pues por supuesto que lo hubiera tratado. Es más, lo de Nael no lo hubiese tratado de no haber desencadenado lo que ha desencadenado en Francia. Así que lo digo para que los que me preguntan por qué no hablé de eso, pues no hablé de eso porque yo no hago crónica de sucesos en este programa, y si la hiciese pues la haría de lo más cercano, de lo que pasa en Madrid o en España. No me voy a ir a lo que pasa en un parque en Annecy, sobre todo cuando no ha tenido consecuencias políticas. Otros, la mayor parte me dicen que el problema único es la inmigración descontrolada. Más concretamente, inmigración descontrolada de magrebíes y de subsaharianos. Y podríamos ir más lejos. Inmigración descontrolada de magrebíes y subsaharianos musulmanes. Es decir, ahí tenemos inmigración e islam, ya sabéis. Dos ingredientes que la derecha identitaria en Europa tiene como elementos primordiales de su acción política. Es contra los inmigrantes y contra el islam. Es el pan nuestro de cada día, no hay más que ver, declaraciones políticas, los temas que más tratan en las redes sociales, las historias que más empujan sus mítines, etcétera, etcétera. Vamos, que no me estoy inventando absolutamente nada, creo que lo conocemos todos. Bien, me dicen que es eso, que es la inmigración descontrolada. Bien, Nael no era un inmigrante, como bien sabéis. Era, no sé si era de segunda o de tercera generación, pero vamos, él ya había nacido, os lo decía ayer, había nacido en Francia, se había criado allí, no sé si había salido alguna vez de Francia, si había visitado a sus familiares en Argelia o no lo había hecho, pero bueno, él era francés y se había criado como un francés del extrarradio de una ciudad de París, concretamente en Nanterre. Podremos pensar, pero no era un francés del todo, bueno, no era un francés como, qué sé yo, uno del centro de París, ¿no?, que tiene muchos antepasados franceses, era un neofrancés o un nuevo francés, pues como tantos nuevos españoles hay, ¿no?, que han llegado en los últimos 20 o 25 años, que tienen el pasaporte, que tienen el DNI, que tienen la nacionalidad, muchos han nacido ya aquí, no lo sé. Yo, alguien que ha nacido aquí, que se ha criado aquí, me costaría decirle que no es español, sinceramente, a no ser que yo no soy etnicista, entonces quizá el que sí lo sea le parezca que no, ¿no? Pero si alguien ha nacido en un lugar y te dice no, pero sé como tu abuelo o ya era de otro, y además mantienes ciertas costumbres o hábitos o la religión de tu abuelo, ya no eres de aquí. Yo no creo
que ser español, estoy convencido de hecho, que ser español implique ser cristiano y tener una serie de gustos concretos, nada más. La nacionalidad, es decir, el pasaporte te lo da el Estado y tú eres ciudadano de un Estado, simple. Y España, como bien sabemos, es un Estado no confesional, lo mismo pasa con Francia, donde, bueno, pues cualquier persona, cualquier ser humano puede tener, con que haya pasado unos requisitos, obviamente, desde luego el que ha nacido por descontado, para obtener la nacionalidad. Si hay gente que eso no le parece bien, pues correcto, pero a mí me parece lo contrario. Creo que Nael era un francés, tan francés como cualquier otro, tenía los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y estaba sometido exactamente a la misma legislación, bueno, y a pagar los mismos impuestos, que son muchos en Francia. No le dio tiempo a pagar impuestos porque, como decía antes, no le dio tiempo ni a llegar a la edad adulta. Así que eso de que es la inmigración descontrolada, pues no lo sé. A ver, descontrolada. Pues lleva descontrolada 50 años, porque como os decía ayer, la inmigración empezó a entrar en Francia, sobre todo proveniente de sus antiguas colonias africanas, en los años 60. Sí, justo a raíz de que empezó a desmantelar el imperio francés, ¿no? Empezaron a llegar de Argelia, de Túnez, de Marruecos, bueno, y de otras muchas partes de lo que había sido el África francesa. ¿Eso se ha descontrolado? Podríamos decir que se ha descontrolado, sí, pero ha sido un descontrol un poco lento, ¿eh? Cuando decimos la palabra descontrolada, un término que gusta mucho emplear a cierta derecha, es como se ha descontrolado de un día para otro. Podríamos utilizar también inmigración masiva, que también se dice, ¿no? Esto es una inmigración masiva, es decir, ha entrado muchísima gente. En este caso sí, claro, ha entrado mucha gente en Francia porque la economía lo precisaba, nada más. Esto podríamos pensar, ¿y no podrían haber impedido que entrase toda esa gente? No lo sé. La economía francesa, desde los años 60, ha demandado mano de obra. Ha cogido españoles, italianos, griegos, yugoslavos y evidentemente también gente del norte de África y de otras partes del mundo, ¿no? Las francesas, además, como le sucede a las españolas o a las italianas o a las alemanas, llevan sin tener suficientes hijos desde hace 40 años. La inmigración, digamos, que en un lugar como Europa es inevitable si queremos seguir haciendo la economía funcionar. Ya está, no hay mucho más. En España la tasa de hijos por mujer pues ronda el 1,1, una cosa así, y para que hubiese reposición generacional haría falta el doble, ¿no? Y esto no es de ahora, ni de hace un año, ni de hace 10, es de hace 40 años. En España, que es de los últimos países de Europa Occidental que entró en este invierno demográfico de la población nativa, así que ha habido que cubrirlo. La inmigración masiva o no masiva, el hecho es que ya entró en todos los países, No hay país europeo, de Europa Occidental por lo menos, que no tenga un número de inmigrantes muy alto, da igual dónde vayamos. España, Portugal, Italia, Alemania, Dinamarca, el Reino Unido, Irlanda, Holanda, Bélgica, se me acaban los países, Suecia, Noruega, están en todos los sitios. Europa ha acogido gente de todas partes porque económicamente ha marchado bien en el último medio siglo y porque la población local, bueno, pues decirlo, es que es así, esto es un hecho, no se reproducía lo suficiente. Así que, ¿ha hecho falta inmigración? Es indiscutible. ¿Que ha sido masiva? Bueno, eso es opinable, obviamente. Cuando decimos, desde luego, descontrolada, no, porque el proceso es muy largo, no es de hace 4 días como algunos venden. La inmigración desde el tercer mundo a Europa data, ya digo, de los años 60, que es más de medio siglo, estamos hablando de 60 años. Así que ni descontrolada ni masiva. Respecto a lo de masiva, esencialmente es lo que ha permitido que la gente encontrase un empleo y pudiese asentarse aquí, ¿no? Nadie viene desde el tercer mundo para llegar aquí, morirse de hambre y dormir en un banco. Podremos pensar, bueno, es que hay muchos que viven del welfare, del estado del bienestar, sí, también hay muchos que viven de su trabajo, de hecho, la mayor parte viven de su trabajo y de trabajar honradamente en infinidad de cosas. Madrid, que es una ciudad que está llena de inmigrantes, aproximadamente hay, pues según el último censo, en la Comunidad de Madrid, 1,5 millones de personas son nacidas fuera de España. Con eso ya creo que lo digo todo. Si nos vamos a la capital, pues más todavía, ¿no? Y la mayor parte, pero la inmensa mayoría de esta gente trabaja, hace su vida y no se mete en la de los demás, ¿no? Así que tenemos una inmigración descontrolada es un adjetivo que le podemos poner o no se lo podemos poner. Yo desde luego no pienso que sea descontrolada, sinceramente. Y es más, voy más lejos. En algunos lugares de Europa lo que necesitan es mano de obra. Y como la población local no la da, pues tienen que traerla a otras partes. Llegará de un sitio, llegará de la India, llegará de Pakistán, llegará de Nigeria o llegará de la Conchinchina, qué sé yo, pero de algún sitio tiene que llegar, porque los
los locales no hace tiempo que dejaron de, bueno, que digamos se esterilizaron en cierta medida. Así que los que explican todo con la inmigración descontrolada, bueno, están hablando de un tema de fondo que se arrastra desde hace más de medio siglo. La inmigración, quiero decir. Yo, de cualquier manera, prefiero un país de inmigrantes que un país de emigrantes. Nada me dolería más que la gente se estuviera marchando por miles de personas todos los años al extranjero. Me gusta más verlos venir. Significa que el lugar donde vivo es un lugar deseable. Y como yo, los franceses, no lo sé. Quizá los de la inmigración descontrolada lo que les gustaría es tener una emigración descontrolada, como les pasa a muchas repúblicas de Hispanoamérica o como pasa en algunos lugares del este de Europa. Caso, por ejemplo, os decía antes lo de Moldavia, ¿no? Caso de Rumanía o de Bulgaria. Ahora ya parece ser que la cosa se ha amainado un poco, pero durante años estuvieron expulsando a su propia gente. Eso sí que es un drama. Y no tanto que te vengan otros. Evidentemente es un desafío acoger gente nueva, ¿no? Y que respeten la ley y que vayan y que se sometan a la ley del lugar y que entiendan que para vivir aquí tienen que asimilarse, por lo menos desde el punto de vista legal, no hay otra, no pueden venir aquí pidiendo que les hagamos la ley a su medida, ni mucho menos, pero vamos, siempre será mejor tener ese desafío, el recibir a nuevos, que el despedir a los que hay. Como en una familia, lo fácil es cuando llegan niños, no cuando se empiezan a morir los viejos. Pues en este tema pasa exactamente lo mismo. Así que lo de la inmigración descontrolada, pues no lo sé. Además habría otro problema, y es que inmigración, entre comillas, descontrolada hay en todas partes, porque Francia no ha sido el único país que la ha recibido, ha sido uno más. En Holanda está lleno de inmigrantes, de hecho hay más que en Francia porcentualmente. En España hay Leanda, creo que incluso tiene un poquito más porcentualmente con respecto a la población. En Alemania también, el Reino Unido, cualquier país que busquemos. Luego, si la inmigración descontrolada provoca tiene como efecto estos disturbios, ¿por qué estos disturbios solo se producen en Francia y no se producen en otros países? ¿Por qué no hemos visto esto en Milán, que está llena de inmigrantes? ¿O en Madrid? ¿O en Manchester? ¿O en Berlín? ¿O en Estocolmo? ¿Por qué? Pregunto. Si hay una relación directa, 1-1, entre un gran número de inmigrantes y disturbios de esta índole, ¿por qué no se produce en otros lados si solo se produce en las ciudades francesas? Pregunta, la dejo ahí, simplemente. No, pero es que el problema no son los inmigrantes, es que sean musulmanes. Bueno, inmigrantes musulmanes está lleno en Europa, lleno, pero no sabemos hasta qué extremo. En cualquier ciudad donde miremos hay unas comunidades de inmigrantes musulmanes muy grandes. ¿Por qué esto mismo no se produce en Frankfurt o en Viena? Bueno, en la propia Madrid está llena de inmigrantes musulmanes, o Barcelona. Y no me vengáis con el cuento de que Barcelona hay crímenes y tal y cual. Barcelona no es una ciudad en la que estén quemando las bibliotecas, ni mucho menos, ni quemando los coches por la calle. Exagerad, pero hasta cierto punto, porque con la exageración ya se sabe cómo funciona el activista y el propagandista. Los principios de exageración y simplificación, o de simplificación y exageración, los manejan a la perfección, en su beneficio, evidentemente, ¿no? Cuando digo propagandista, propagandista de un lado y del otro. Ya sabéis lo que hacían con un simple desahucio los de Podemos hace unos años, ¿no? O porque veían a una persona, salía en la prensa una persona rebuscando en el cubo de la basura, aunque fuera un mendigo, pues estaba toda España ya rebuscando en el cubo de la basura. Pues con esto exactamente lo mismo. Así que la inmigración parece ser que no afecta a todos por igual, la inmigración islámica tampoco. Ya no, es que son magrebíes. La inmigración musulmana en España es esencialmente magrebí, sobre todo de Marruecos. También algo de Argelia y tal, pero sobre todo Marruecos. Pero pasa lo mismo en Bélgica, pasa lo mismo en Holanda. Todavía estoy esperando que metan fuego a Bruselas, cuando allí la mayor parte de los inmigrantes musulmanes son magrebíes. De nuevo, estas relaciones 1-1 que hacen, estas causas-efecto inmediatas, no funcionan cuando las aterrizamos sobre la realidad. Me dicen también que esto va a pasar en España, y que lo estoy ignorando a propósito porque estoy en la Agenda 2030 y no sé qué. Y que se van a reír mucho cuando esto suceda en mi barrio, concretamente. Mi barrio debería haber sucedido ya, con tanta población inmigrante. No sé, ¿a qué esperan? Y además lo de la población inmigrante en Lavapiés no es de ahora, llevan ya 20 y tantos años ahí, desde que empezaron a entrar. No sé, igual están cogiendo carrerilla, pero no termina de suceder. Al contrario, ya os decía ayer, es un barrio bullanguerillo, como todos los del centro de Madrid. Hay hay unos cuantos delitos, como en todas partes del centro de Madrid,
pero todavía estoy esperando que quemen un solo coche, ¿eh? Alguno me sacó lo que sucedió en 2017 a raíz de aquel mantero que se murió de un infarto, ¿no? Que hubo una noche de disturbios, unas cargas policiales y la cosa se acabó allí, no incendiaron nada. Vamos, que me enteré yo por el periódico, como le comentaba uno de los comentaristas. Mucha gente de Lavapiés ni se enteró. Fue por las calles principales, hubo algunas cargas policiales y la cosa se tranquilizó de golpe. Aquello además fue, como bien, si a poco que lo recordéis, fue empujado por la política, concretamente por una concejala de Ahora Madrid, que empezó a calentar el ambiente. Y el asunto se quedó ahí y no ha vuelto a suceder nada más. Luego me dicen que, también me decía uno que Lavapiés, pues que no, que es un barrio insegurísimo y que tal. No lo sé, me lo dice, me lo cuenta, me paso el día allí. Sí, porque es muy fácil que te cuenten las cosas y que la policía no se respeta. La policía se respeta en Lavapiés. Aparte de que está todo lleno de cámaras, más les vale. Él se respeta. Yo he visto un montón de detenciones en Lavapiés y sin ningún problema. Llega la policía, pum, bueno, según aparece ya automáticamente se ponen todos en primer tiempo de saludo. Sin ningún problema. Están las patrullas, no hay más, se las respeta, vamos. Ves que llega, entra el coche de Policía Nacional o de la Policía Municipal y aquí paz y después gloria. Y esto lo veo todos los días. Los policías se han hecho respetar. Nada más. ¿Que hay gente trapicheando? Sí, claro, evidentemente. Pero la policía se respeta y la ley también se observa. Os lo puedo garantizar y no me lo está diciendo un tipo, os lo digo yo que vivo allí, caray, que llevo muchos años allí viviendo y que sé lo que me digo, vamos. Así que estos que te dicen cómo se vive en tu barrio desde, no lo sé, 600 kilómetros de distancia, me hacen mucha gracia, ¿no? Me han dicho también que soy pro inmigración. No es una vergüenza, eres pro inmigración. Pues sí, ya os lo he dicho antes, prefiero un país de inmigrantes que uno de emigrantes. Mi padre nació en un país de emigrantes, en los años 40. La gente se iba, porque había mucha pobreza, porque acababa de terminar la guerra, porque no había expectativas, y se marchaba. Cuando él era niño, en los años 50, se marchaban a América, se iban a Venezuela, que en aquel entonces estaba a tope, todavía quedaba algo de migración hacia Cuba, y luego ya a partir de los 60 empezaron a marcharse a Alemania y a Francia. Sí, mis padres se criaron en un país que la gente se marchaba. Yo en cambio me crié en un país en el que la gente venía, sobre todo a partir de los años 80. Primero fue tímidamente y luego ya a partir de los 90 empezó a venir más gente y más gente. Lo que han traído a los inmigrantes a España ha sido más cosas buenas que malas. Diréis, ¿no estoy de acuerdo? Pues yo sí estoy de acuerdo. Nada más. Y lo pienso así y lo seguiré pensando. Cuando un país es deseable, entra gente y esa gente enriquece. Los países más ricos y más libres del mundo son países deseables, es decir, países que tienen, entre comillas, inmigración descontrolada. Los países más pobres del mundo son países de emigrantes, países de los que la gente se quiere marchar. Esos no tienen inmigración descontrolada, pero son pobres. Mira, Cuba no tiene el problema de la inmigración descontrolada, ni Haití. Al contrario, tiene un problema de migración descontrolada. En Cuba tanta que les ponen hasta pegas para marcharse. A ver, para ir terminando ya, los responsables de lo que está pasando en Francia, como veis ya son 5 noches, son los que están vandalizando medio país, y nadie más, los responsables inmediatos. En esto no hay ningún responsable más, está a la vista. Los que están metiendo fuego a los autobuses, están atacando a las fuerzas de seguridad, están cometiendo todo tipo de tropelías, sin ninguna duda son ellos. Vamos, a la vista está, se están culpabilizando a sí mismos, ¿no? Cuando alguien llega e incendia un coche, no hace falta que se busque mucho. El culpable de que incendies el coche eres tú. Es decir, la muerte de este chico no justifica, puede justificar una protesta, evidentemente, claro, que se pida, pues no lo sé, que se haga una investigación y estas cosas, y eso es razonable, pero no desde luego que se destroce nada, ¿no? No digamos ya que se arme la que se ha armado. Eso por descontado, eso no hace falta ni decirlo, y los responsables inmediatos son ellos. Lo que no me satisface, y es lo que traté de haceros ver ayer, es la explicación de la derechita punky. No sabéis a qué me refiero, que esto es cosa de la inmigración y de los musulmanes. Ya está, todo se reduce a eso. Si así fuese, los mismos problemas, como os he dicho antes, los encontraríamos allá donde hay inmigrantes musulmanes o donde hay inmigrantes magrebíes, y no es el caso. De modo que hay que tomar en consideración otros factores, y eso es lo que traté de hacer en el vídeo de ayer. Nada más, escapar en cierta medida del relato maniqueo. A mí los relatos maniqueos nunca me han gustado. El relato maniqueo es, ya sabéis, el relato de buen y malos. Es atractivo,
en tanto que te soluciona el problema rápido. Es, mira, esto es lo que ha pasado y entonces el problema es de esto y de esto. En cuanto acabemos con esto y con esto, volverá el equilibrio a la fuerza. Esencialmente lo que nos están diciendo es eso. Ah, tan fácil. Es una solución tan fácil. ¿No recordáis cuando los activistas de Podemos y de todo ese entorno, hace 8 años, nos venían diciendo que si mañana expropiábamos la banca, las eléctricas, lo recordáis, ¿no? Y quitábamos las segundas residencias a la gente, se solucionaban los problemas de vivienda, los problemas de desempleo? ¿Lo recordáis, no? Esto es una casta muy pequeñita, el 1%, que si la sacrificamos volverá a reinar la fuerza en la galaxia. Era tan simple que era imposible que fuese cierto. Como todos los relatos maniqueos son falsos, todos sin excepción, este relato también es falso. No se puede pensar que sea tan fácil como decir, ya está, si eliminamos esto, se acaba el problema. No, no es tan sencillo. Bien, pues esto, queridos, era lo que os quería decir. Le he dedicado tiempo, porque alguno incluso me ha dicho que soy un soberbio, que altivo me ha llamado. Ese creo que lo he dejado, porque eso es un insulto, pero bueno, es una apreciación. Que yo no voy a cambiar de opinión jamás. No, yo cambio de opinión continuamente, especialmente si me argumentan bien algo, y lo saben bien mis amigos. Cuando algo que estoy convencido o creo en algo, pero me convencen de lo contrario de manera racional, por supuesto que cambio de opinión. Naturalmente, solo faltaba y argumento el cambio de opinión. Me faltaba información o no lo había visto de esa manera. Pero en este aspecto me reafirmo en lo que dije ayer. Y además, como muestra de mi soberbia y de mi altivez, pues me he tomado esta media hora para ir explicando las principales críticas que me habíais hecho. Aviso que todos los que vengan insultando, como ayer, que bueno, los de ayer ya no podrán volver a entrar, pero los nuevos, los que me envíen nuevos, que entran, ya sabéis, con el insultito, el no sé qué, el tal, esos no os esforcéis, en serio os lo digo, lo voy a ver. Y además, voy a estar especialmente vigilante. Simplemente, no se os va a colar. No penséis, no, pues esto va a estar aquí 3 días, no va a estar 3 días, no va a estar ni 3 horas. Es posible que ni siquiera 3 minutos. Así que realmente nos compensa. Este canal no está hecho para el activismo político. No está hecho para despachar los odios del activismo. No está hecho para eso. Para eso hay otros canales, para eso hay otro tipo de comunicadores y de periodistas. No es mi caso. Ya está. Yo, como bien sabéis, soy completamente independiente. No me debo absolutamente a nadie, más que a mis espectadores, a quienes, si les tengo que dar una explicación, como estáis viendo, se la doy. Pero a nadie más. Yo no me debo a un partido político, yo no me debo a una empresa concreta, yo no me debo a intereses de ningún tipo. Si algo lo analizo de manera completamente libre y desprejuiciada. Me gusta saber o intentar averiguar lo que está pasando aquí o allá. Bien, pues con esto, con esta vista, que es una vista magnífica, una vista estupenda, lo podéis ver ahí tenéis los Madriles, se ve perfectamente la Torre Picasso. Ahí a la izquierda, que es que esa no se ve por los árboles, ahí están las 4 torres, pues ahí lo tenéis. Bien, pues desde este parquecito que no sé ni cómo se llama, pero está en un sitio de Madrid muy fino, un sitio de Madrid, esto no es un banlieue precisamente, pues desde aquí, queridos, me despido de vosotros hasta el próximo A la Contra. Espero que no me obliguéis a hacer un tercero sobre esta historia. Entre tanto, que sepáis que Alberto Garín nos va a visitar en la Contracrónica para dar más información sobre este tema. Alberto Garín, como os decía ayer, conoce muy bien esta historia porque él vivió en un banlieue y conoce Francia, sí que conoce Francia como la palma de su mano. Hasta el próximo A la Contra.